¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos la oportunidad de examinar a fondo la historia de uno de los carros más icónicos, populares e incomprendidos de su tiempo. Nos referimos al mítico modelo Gremlin, producido por las ya extintas marcas BAM y AMC. Veremos a continuación su historia año con año, sus rarezas y apariciones en el cine, la literatura y la vida pública. Sin más rodeos, veamos sus orígenes. A finales de la década de los 60, la AMC luchaba contra varios problemas. El primero es que acababa de adquirir Chrysler Motors por 60 millones de dólares, con la idea de comercializar varios modelos de la línea Jeep a la población civil y no solo a la milicia. El Jeep, bajo la línea Grand Wagoner, sería la mina de oro de la AMC, pero mientras eso sucedía, no contaba con más capital para lanzar al mercado nuevos modelos de autos aparte del Hornet que estaba por debutar entre los norteamericanos. Por otro lado, la compañía no lograba competir contra las grandes marcas, por lo cual buscó nuevos campos de venta y miró atento a los compactos europeos y a los crecientes y novedosos modelos japoneses, fijándose así nada más y nada menos en desplazar al icónico Volkswagen, que había acaparado el mercado de autos pequeños en Estados Unidos. Bajo este panorama es que la idea de la Gremlin se empezaría a fraguar, y en 1966 Dick Tage, jefe de diseño de la AMC, y Bob Nixon discutían sobre un nuevo diseño que pedía la compañía. Ese mismo año, Dick tomaría un vuelo de avión de la aerolínea Northwest Orient y realizaría el primer boceto del Gremlin en una bolsa antimareos. Posteriormente, para 1967, Nixon, con tan solo 23 años, haría los bocetos formales del Gremlin y bajo la supervisión de Tage presentarían esta nueva idea ante la AMC en el departamento conocido como AMX, American Motors Experimental. Este departamento es famoso por crear las versiones Javelin AMX, Pacer X, Matador AMX y por supuesto la Gremlin X. En un principio, Dick Tage había pensado incorporar la parte frontal del Javelin en el chasis y carrocería del nuevo Hornet, pero introduciendo una novedosa parte trasera nunca antes vista. Fue así que nació el concepto AMX GT, que se mostró por primera vez en abril de 1968 en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York. Sin embargo, este concepto nunca entró en producción. Bob Nixon, quien sería años después el jefe de diseño de la AMC, quitó la trompa del Javelin y rediseñó el frente con base en el cofre del Hornet, naciendo así la Gremlin que hoy todos conocemos. Hay que destacar que diseñar un auto en su totalidad puede tomar más de 3 años de desarrollo. Después vienen las pruebas y finalmente la producción en serie. Todo esto puede llevar cerca de media década antes de por fin tener el producto final, pues se requiere una cantidad enorme de tiempo, dinero e ingenieros y diseñadores trabajando día y noche en el nuevo vehículo. Por ello es que la Gremlin, desde su concepción, destaca, pues en tan solo 4 años los trabajadores de la AMC habían creado un modelo completamente nuevo, adaptándose a la austeridad de la empresa, prediciendo la demanda y sin mencionar que en 1969 la AMC tuvo una huelga de trabajadores. Pero sería hasta el 1 de abril de 1970 que se pondría a la venta, una fecha bastante interesante, ya que para los norteamericanos es el Día de los Inocentes, y sin duda para algunos el diseño de la Gremlin debió de parecer una broma. Era el carro más barato de su año. Un par de datos interesantes de estas primeras Gremlin es que la versión base constaba solamente de 2 asientos, es decir, no tenía asientos traseros. La ventana del medallón estaba fija y en vez de alfombra tenía un hule negro, mientras que la versión más equipada incluía los 4 asientos y el medallón de la cajuela era abatible. La Gremlin era un par de pulgadas más larga que el Volkswagen y sería más corta que su competencia, el Vega y el Pinto. La AMC lo defendió ante la prensa como un buen compañero para sus amigos y un ogro para sus enemigos, sin duda haciendo referencia al duendecillo que lo distinguía. Varias revistas de la época mostraban una flamante Gremlin roja con la leyenda Detroit contraataca con el Gremlin, haciendo una referencia a la lucha contra los tres colosos del automovilismo, General Motors, Ford y Chrysler. La revista Time
habló sobre las dimensiones del Gremlin, haciendo un énfasis en su largo capó y en su interesante cajuela. Time lo describe como una camioneta recortada y menciona que su diseño recuerda al Studebaker Avanti. También hizo una crítica a sus asientos traseros, mencionando que eran solamente para niños. La AMC contrató al cantante de soul David Ruffin y a la titiritera Sari Lewis para presentar el nuevo Gremlin, pues el marketing pretendía venderlo como un auto económico, divertido y contracultural para atraer a la población más joven. De hecho, se puede ver a ambas celebridades interactuando con la figurilla del Gremlin. En palabras de Tage, su diseño tenía que ser bonito o controvertido según quien lo mirase. El Gremlin era la gran apuesta de AMC por permanecer y acaparar el mercado, por lo cual apostaron por un diseño muy arriesgado para la época. La Gremlin sobresalió gracias a su diseño camelback, que era aerodinámicamente diferente y moderno a comparación de los modelos de la época. Tiempo después, Volkswagen se inspiraría en este estilo para la creación del Jetta y la Golf. Si abordamos el diseño, es necesario hablar entonces del elefante en la habitación. ¿De dónde sale la imagen y nombre de Gremlin? La imagen del Gremlin se remonta a las leyendas que contaban los pilotos y mecánicos en la Segunda Guerra Mundial, donde unos supuestos duendecillos malvados y traviesos solían sabotear tanto las máquinas como los componentes eléctricos, provocando accidentes aéreos y desperfectos en el equipo. El mito del Gremlin ha tenido una gran aceptación y divulgación en el folclore americano, saliendo tanto en series, películas y literatura. En México, la imagen más próxima que tendríamos del Gremlin sería la del duende o el aluche. Si bien no se sabe a ciencia cierta por qué la AMC optó por este particular nombre, se cree que al ver la aceptación y éxito del Plymouth Roadrunner, cuya insignia era el correcaminos de los dibujos animados de la Warner Bros. Y que se anunciaba justo con una caricatura, haciéndolo ver como un carro jovial y divertido. Bajo este supuesto, la AMC pensó que el Gremlin tendría más aceptación si lo desarrollaba bajo esos mismos parámetros. Por ello, crearon un pequeño duende caricaturizado como insignia propia del auto, el cual se podía ver en el tapón de gasolina, en algunos emblemas y en los decorados interiores de las puertas. Tal vez, en el fondo, la AMC sabía que el Gremlin no ganaría ningún concurso de belleza o de innovaciones técnicas. Por ello, lo dotaron de una poderosa personalidad para que no pasara inadvertido por las calles, o en otras palabras, feo, feo, pero muy seguro de sí mismo. Un dato interesante es que a partir de 1970, Canadá adoptó el sistema métrico de kilómetros y no de millas, por lo tanto, los velocímetros indicaban ambos sistemas para reducir costos. Para 1971 se descontinúa la extraña versión base para dos pasajeros sin medallón abatible, ya que solo se vendieron 3.017 unidades a lo largo de los 2 años de lanzamiento. Hoy, dichas unidades son muy buscadas. En este mismo año sale al mercado la versión X, resultando ser extremadamente popular. El famoso paquete X consistía en ciertas mejoras que prometían un alto rendimiento y accesorios de lujo que no venían en la nueva versión base. La X hace alusión al departamento AMX, pero la propaganda de la época lo anunciaba como Extra Fun and Extra Special. Por ejemplo, estaba la posibilidad de incorporar motores más potentes, asientos tipo butaca, escoger el tipo de las vestiduras e incluso existió una rara versión con el toldo de vinil, el cual se podía escoger entre 6 diferentes colores. Asimismo, las famosas líneas de los costados fueron exclusivas de la versión X. Hubo una gran gama de líneas, pero las más famosas y queridas por los estadounidenses son las tipo palo de hockey, exclusivas de estos primeros años. Si somos puntuales, el paquete X no ofrecía lujos ni alto rendimiento. Se trataba más bien de unas mínimas y austeras modificaciones en la carrocería base. En cambio, la competencia sí ofrecía verdadero lujo e innovaciones tanto estéticas como técnicas. Esto llevó a los estadounidenses a criticar el paquete X, refiriéndose a él de manera sarcástica como all to show but no go, es decir, todo un espectáculo pero nada de acción. En 1972 se introducen las versiones estándar y automática, mientras que el paquete X ofrecía una radio AM y FM, techo tapizado, quemacocos, volante deportivo con posiciones, jalón para remolque, chicote para abrir el cofre desde la cabina y también se introduce la famosa canastilla de equipaje.
Tal vez lo más importante del 72 es que la AMC proporciona un seguro de cobertura amplia en caso de que el automóvil tuviera alguna avería o percance. La AMC tenía una novedosa y exclusiva garantía donde prometía reparar cualquier problema que presentara el automóvil, ya fuera mecánico o estético, a excepción de las llantas. Proporcionaba un auto de garantía mientras arreglaban el percance. La empresa brindaba un número de atención al cliente. Esto les garantizaba la lealtad de sus compradores y la captación de nuevos clientes que permanecían fieles a marcas conocidas. También, este seguro mejoró las relaciones públicas en el mercado. Sin duda, la AMC se adelantó una vez más con la idea de brindar un seguro de cobertura amplia como hoy en día se conoce. Este mismo año sale por primera vez la versión V8. De manera despectiva, algunos norteamericanos la consideraban el Corvette de los pobres. Sin embargo, lograba superar algunos pony cars más grandes y costosos como el Mustang. Este Gremlin V8 fue un éxito en ventas para aquellos jóvenes que buscaban velocidad pero a precios razonables. Y es que hay que destacar que el 60% de los compradores del Gremlin tenía menos de 35 años. Un concesionario de Arizona llamado Randolph recibe este mismo año la aprobación de AMC para construir algunas Gremlins con el motor V8 más grande. Se trataba de un 401 pulgadas, con la intención de hacer estas unidades cuarto de milla y de carrera. Este modelo fue conocido como Gremlin 401 XR, la X por el paquete X y la R por su creador Randall. A pesar de su potencia, solamente se construyeron 20 autos y solamente uno para pista entre 1972 hasta 1974. 1972 fue un año ocupado para la Gremlin, pues la empresa Horse Performance modifica el modelo para crear la Gremlin X Horse Rescue System 1, que sería un vehículo de salvamento y auxilio vial modificado. Contaba con una camilla, equipo de bomberos, botiquín de primeros auxilios, pinzas de vida, parachoques de empuje, un tanque de agua, entre otros aditamentos. La Gremlin Rescue se produjo entre 1972 a 1974. También la AMC desarrolló un prototipo llamado Gremlin Voyager. Este concepto ocupaba toda la carrocería y aditamentos de una Gremlin X, con la diferencia de que la parte trasera tenía un panel deslizable llamado Green Bean, que facilitaba el acceso a la carga. Incluía una canastilla de equipaje, una parrilla nueva y un color marrón Córdoba que usualmente utilizaba el Ambassador, y en los costados una calcomanía de tejido de canasta. Lamentablemente, el modelo nunca llegó a producirse en serie y hoy solamente existe uno. La AMC estaba obstinada en incrementar las ventas de sus vehículos, por lo cual buscó generarse buena publicidad y reputación sobre sus modelos. Por ello, participó en revistas como la Popular Science, quien después de un año de usar y poner a prueba la Gremlin concluyó que su motor era de una calidad envidiable. También salió en varios números de la revista Popular Mechanics, donde se mencionaba su estilo único y eficiente consumo de gasolina. Esta publicidad también se centraba en las opciones o paquetes inusualmente grandes para la época, de modo que los consumidores podían escoger entre una amplia variedad de opciones que normalmente solamente ofrecían las gamas altas de autos. Ya desde tiempo antes, la AMC participó en concursos y sorteos, algunos de ellos incluso fueron televisados. Esto permeó en la cultura colectiva de los ciudadanos, pues AMC se empezó a convertir en el auto del pueblo americano, un auto eficiente, accesible y duradero. La compañía acertó de nueva cuenta al participar en estas entrevistas y concursos, pues marcas de prestigio se negaban a brindar sus vehículos a este tipo de eventos. Debido a su simplicidad mecánica, resistencia y bajo costo en el mercado, las Gremlins fueron usadas para competencias y modificaciones de todo tipo. La AMC aprovechó este fenómeno y decidió apoyar algunos de los equipos que usaban el modelo, patrocinándolos a cambio de poner los logos y colores de la corporación. Algunas Gremlins llegaron a dar batalla a los BMW, Alfa Romeo, Ford y Opel en las competencias de Daytona y NASCAR. 1973 y el año subsecuente serían importantes para el modelo por varios aspectos. El primero, y tal vez más relevante, es que surge la crisis del petróleo en Estados Unidos. Esto favoreció enormemente a la AMC, provocando el aumento en la venta del Gremlin y el Hornet, ya que eran considerados carros económicos y compactos que podían hacer frente a esta crisis. Ambos modelos se ensamblaban bajo la misma cadena de producción y con los mismos componentes,
abaratando así sus costos y siendo las versiones más económicas del mercado. El americano seguía siendo un comprador orgulloso a pesar de enfrentar la crisis petrolera, por lo cual la variedad de paquetes que ofrecía la AMC, en los cuales podía escoger entre una gama de colores, telas, motores y aditamentos, le brindaba la sensación de tener un carro único, costoso y personalizado bajo los gustos y bolsillos específicos de cada cliente. El último punto a considerar es que si bien los tres grandes de Detroit, General Motors, Ford y Chrysler, tenían autos considerados pequeños como el Falcon o el Corvair desde los 60, no se habían planteado de manera seria la creación de un compacto y para inicios de los 70 seguían manteniendo la postura de hacer carrocerías grandes con motores potentes, como es el caso del Plymouth Superbird. Por eso, al llegar la crisis del petróleo, la AMC despuntó a pesar de la competencia con Volkswagen y los compactos japoneses, pues el mercado norteamericano seguía prefiriendo sus productos por encima de los europeos y nipones. La competencia en Detroit intentó ponerse a la par con modelos como el Vega, famoso por su corrosión temprana y constantes fallas en su motor de aluminio, o el Pinto, famoso también por implosionar en su parte trasera ante el más mínimo contacto. Esto hacía que la Gremlin siguiera siendo no solo una opción confiable, sino duradera. Ahora bien, hay que aclarar algunos puntos. El Gremlin es considerado el primer subcompacto de fabricación norteamericana. Sin embargo, esta afirmación es completamente falsa, pues pasa por alto modelos como el Nash Metropolitan o la marca Crossley Motors, que desde 1939 hasta 1952 creó verdaderos compactos. Por lo tanto, en sentido estricto, la Gremlin sería el primer subcompacto comercializado con éxito en Estados Unidos. En realidad, este mito lo generó la propia AMC en su publicidad. En 1973, AMC reforzó también el parachoques de la Gremlin, siendo populares por aguantar golpes y destrozar carrocerías de otros modelos. Pero el gran adelanto de este año fue que introdujo en el paquete X lo que hoy conocemos como una colaboración con la marca de ropa Levi's. Esto no debe de sorprendernos, ya que la AMC había hecho convenios antes con Pierre Cardin para las vestiduras del Javelin, al igual que con Gucci para el tapizado del Hornet Guayín, y posteriormente introduciría telas finas del diseñador Oleg Cassini para el Matador Barcelona. Estas vestiduras Levi's eran de nylon hilado y no de mezclilla como comúnmente se piensa, ya que las normas de seguridad contra incendios no permitían la mezclilla real. Sin embargo, tenían un aspecto muy parecido y convincente. Las tapas de las puertas incluían bolsas para mapas con remaches de cobre como en los pantalones, y los asientos tenían etiquetas de Levi's en naranja. Aparte de esta imitación, la versión Levi's X ofrecía una amplia gama de vestiduras novedosas y llamativas que podía escoger el cliente. Fue tan icónica esta Gremlin que hoy en día sigue siendo recordada y atesorada. De hecho, el antiguo jefe de diseño de la AMC, Vince Gerasi, hoy día junto con su hijo es dueño de uno de estos afamados modelos. Hay quien afirma que no hay nuevos descubrimientos, solo antiguos olvidos, y es la AMC el mejor ejemplo de esto, pues por allá de 1973 la empresa buscaba innovar en todos aquellos campos que la competencia menospreciaba, y ante la crisis del petróleo experimentó con diferentes tipos de combustible, como el queroseno, etanol y metanol. Entre los experimentos destaca la Gremlin eléctrica del inventor Watley de Wichita Falls, en Texas. Este curioso invento constaba de 24 baterías de 6 volts y podía rodar durante 80 kilómetros. La AMC no solo fue la primera en fabricar autos eléctricos en serie, sino además fue la primera en desarrollar una estación de carga llamada Electropark. Lamentablemente, este modelo no tuvo éxito debido a lo lento de su carga y a la nula demanda del mercado. Estuvieron a la venta un número desconocido de gremlins eléctricas modificadas a través de varios concesionarios entre 1973 hasta 1978. Para 1974, los parachoques se hicieron más largos y no tan pegados a la carrocería. Esto con la intención de aparentar un mayor volumen en el carro. También se montaron sobre cilindros de gas o aceite permitiendo absorber el impacto. Las franjas del paquete X ya no eran tipo palo de hockey, sino que se prolongaban hasta el final del auto y arriba de ellas había 4 líneas diagonales. La crisis del petróleo
Ocasionó que muchos modelos fueran despreciados por el público, ya fuera por sus enormes motores o sus dimensiones. La Gremlin no solo fue la causante de poner a varios modelos de la competencia en aprietos, sino a sus propios hermanos, como es el caso del Matador, que fue opacado por la Gremlin teniendo pocas ventas y considerado de mal gusto por sus dimensiones y sus faros grandes para la época. En este mismo año se deja de producir la Gremlin Rescue One y la compañía muestra dos prototipos bastante interesantes. El primero es la Gremlin XP, diseñada por el mismísimo Dick Tage. Se trataba de un hatchback de cristal más grande y con ventanillas laterales adicionales con la intención de no perder visibilidad en la parte trasera. Y el segundo era el G2 Gremlin Generation 2. De este concepto nacería la versión que sustituiría al Gremlin, el Spirit, y también serviría para la creación del Eagle. En México solo tendríamos la versión denominada Rally, basada en la carrocería del Spirit. El G2 era un elegante fastback que reciclaba las calaveras del Javelin del 73 y el frente del Hornet junto con la plataforma del Gremlin. Mientras tanto, en México, la empresa BAM, a pesar de tener el 38% de acciones de AMC, debido a un convenio solo podía ofertar tres modelos de autos. Esto provocó que desde 1970 hasta 1973 no se pudiera comercializar el Gremlin. Tuvo que descontinuarse el Javelin para que pudiera entrar a tierras mexicanas. Es así que para 1974 debutaría en México. Este primer modelo no vendría con el paquete X. De hecho, en México nunca tuvimos la versión Levi's, GT, B8, XR o Eagle Comeback, pero las Gremlins mexicanas serían versiones únicas en su clase, pues la BAM le introduciría accesorios y modificaciones exclusivas que ya no verían los estadounidenses. Por ejemplo, esta primer Gremlin tendría el frente del AMC Hornet, muy parecido al frente del concepto G2. BAM decidió no usar el frente y el cofre del Gremlin de AMC, ya que calculó bajos volúmenes de venta. Por ende, no valía la pena y era preferible utilizar el frente del American para abaratar costos. Esta primer Gremlin tendría un asiento de banca corrida, canastilla de equipaje, transmisión manual automática de 3 velocidades con la palanca en la columna, en ambos casos, y el color del tablero era el mismo para todos los Gremlins. Solo se producirían 2.137 unidades este año en México. En 1975, la Gremlin incorpora el encendido electrónico Prestolite. También por una norma fue necesario poner catalizadores con la leyenda de solo gasolina sin plomo. En este año se estaban preparando para el lanzamiento de la Pacer, con la idea de que tal vez este nuevo auto sustituyera al Hornet y a la Gremlin, pues sería una bocanada de aire fresco, ya que llevaban 6 años con los mismos modelos sin grandes cambios estéticos. Esto provocó que muchos de los fondos de la publicidad fueran a parar a la Pacer, robando así posibles compradores de la Gremlin, sin mencionar que Volkswagen había lanzado la Golf, que fue un modelo que llamó bastante la atención en el público. La AMC ofreció a la oficina de tráfico del Departamento de Policía de Hudson el modelo Gremlin como un vehículo patrulla, pero esto no resultó en pedidos de flota. La compañía, a lo largo de los años, había proporcionado varios modelos tanto a la milicia como a los departamentos de policía y el Estado, ganando así jugosas concesiones y favoritismos con el gobierno. Mientras tanto, en México, la Gremlin resultó ser un éxito inesperado y la BAM, de manera acertada, decidió darle un enfoque deportivo, poniendo asientos individuales tipo butaca, franjas tipo palo de hockey y palanca al piso, ya sea para la caja estándar o automática. Pondrían un tablero bicolor que hacía juego con el color de los interiores e introducirían una nueva tapicería en las puertas en diferentes colores. Todas estas franjas serían diseños exclusivos de los mexicanos, vendiéndose alrededor de 4.200 unidades este año. Debido al éxito, la BAM ofrece 13 colores, de ellos 8 son metálicos. Asimismo, al interior, los colores negro, blanco, azul y canela son las posibilidades para combinar los asientos, plásticos, alfombra, toldos, cinturones y viseras. Un dato interesante a resaltar que pocos conocen es que la BAM, copiando el modelo de venta de AMC, permitía que el cliente pudiera personalizar el vehículo.
escogiendo el color de la pintura, la vestidura, los interiores, carburador, caja estándar o automática y aire acondicionado. Sin embargo, muy pocos clientes lo hacían. Lo más frecuente era adquirir el auto que estaba en exhibición o cuando mucho visitar varias concesionarias de BAM hasta encontrar un modelo que gustara. Por ello, el área de ventas intentaba predecir la demanda y producir opciones que podrían agradar a los clientes. Y es que hay que pensar que para estos años era muy inusual sacar un automóvil a crédito, pues este era emitido únicamente por los bancos y no por las concesionarias. En su mayoría, los automóviles eran pagados de contado, por ende, hacer un pedido personalizado podía tardar entre 1 a 4 meses para su entrega, por lo cual no era una opción lógica para aquellos clientes que ansiaban estrenar el carro que veían en el aparador de la concesionaria. En 1976 se le pone una cubierta a la rueda de refacción y algunas vestiduras tenían el paquete Potomac. Vuelven las rayas de palo de hockey y se deja de producir la versión V8 debido a las bajas ventas con tan solo 850 unidades V8 en este año. A propósito, solamente existen 40.994 Gremlins V8 en Estados Unidos. En México sale por primera vez la versión X, que incluía un motor de alto rendimiento, carburador de 2 gargantas, frenos de potencia, dirección hidráulica, tacómetro análogo, volante deportivo, caja y palanca Hertz de 3 velocidades, solo para la versión estándar. Sin embargo, era posible adquirir la palanca Hertz en versiones automáticas. La versión X también tenía parabrisas entintado, canastilla de viaje, tapones y arillos, tapicería estilo navajo que fue exclusiva en Estados Unidos para la Pacer DL, radio, franjas laterales por primera vez en 2 colores, molduras cromadas en el estribo y salpicaderas, y también incluía un reposabrazos. Este último detalle era algo que las versiones americanas jamás tuvieron. Se vendieron alrededor de 6.082 unidades este año. Para 1976, la Gremlin representaba el 30% total de las ventas de BAM, y es que habría que tener en cuenta que para este año el mítico Volkswagen Escarabajo costaba alrededor de unos 50,000 pesos, mientras que la Gremlin versión base costaba 54,000 y la versión X 63,000, por lo cual era una excelente opción de compra que ofrecía un motor más grande, con más potencia, mayor espacio y un diseño mucho más deportivo que el clásico y aburrido bocho. Para 1977 empieza a cambiar la carrocería del Gremlin, presagiando ya su final en Estados Unidos. El diseño del cofre cambia por primera vez después de 8 años y se presenta como un cofre de potencia. También incorporan un medallón más amplio, calaveras más grandes, la placa ahora cubre el tapón de gasolina, la rejilla del radiador es nueva, con los cuartos incrustados en ella, pero ahora rectangulares y no circulares. En este mismo año, la AMC anuncia los conceptos del 80, los cuales eran varios prototipos que pretendían sustituir al Gremlin e incorporar nuevos modelos a la marca. El concepto que pretendía sustituir al Gremlin tenía un parecido notable a la Golf, pero también destaca un modelo eléctrico muy pequeño llamado Amitron, al igual que una microvan llamada Am-Bam basada en la Pacer, entre otros conceptos bastante interesantes. Por su parte, en México, todas las Gremlins tendrían el motor 4.2. La versión X incluía un tacómetro, cinturones retráctiles de 3 puntos, nueva calcomanía lateral y vestiduras y aire acondicionado si así lo pedía el cliente. Su nuevo frente y cofre de potencia los compartiría con su hermano el American para abaratar costos. Este cofre duró hasta 1983 sin cambios. Con 6.800 unidades vendidas, se convirtió en el auto más vendido por BAM. Debido a la devaluación del peso en el que vivía el país, un Gremlin base costaba en este año 99,000 pesos, mientras que el X 108,000 aproximadamente. Sin embargo, seguía siendo una buena opción pues superaba a los Datsun y Renault cuyos costos eran similares. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas, pues BAM
ya desde años atrás tuvo que hacer un recorte de personal en sus fábricas, además de lidiar con la devaluación del peso, sin mencionar que era consciente de los problemas económicos que estaba sufriendo AMC, augurando una posible ruptura o absorción por parte de alguna otra empresa. Algunos dicen que todo lo bueno tiene su final, y será para 1978 el último año de producción de las Gremlins tanto en Estados Unidos como en Canadá. Se construyeron un total de 671.475 a lo largo de todos estos años, volviéndose el vehículo más vendido de AMC. La versión del 78 tenía un rediseño en el tablero con decorados de aluminio o madera, pero la cereza del pastel que despedía el modelo era la versión Gremlin X GT, la cual incluía cantoneras, spoiler, caja estándar Hortz, rines deportivos, asientos de vinil y franjas laterales exclusivas con la leyenda GT, fabricándose menos de 3.000 unidades. Su último diseño deportivo, sin duda, fue un buen broche de oro para cerrar con casi una década de actividad en el mercado. Quien ocuparía su lugar sería el nuevo modelo llamado Spirit, inspirado en el G2, cuya versión homónima en México sería el Rally. Sin duda, el Gremlin marcó no solo una época, sino a más de una generación en Estados Unidos, ganándose el corazón y la nostalgia de millones. La AMC apostó por un diseño controvertido, totalmente radical e insensato para sus años, sin siquiera imaginar que esa decisión convertiría a la Gremlin en un fenómeno cultural y que su modelo, casi improvisado y económico, pasaría a la historia automotriz no por ser el más veloz o el más lujoso, sino por tener el mejor espíritu. La Gremlin tomó en boca propia el dicho de la suerte de la fea, la bonita siempre la desea, pues sin duda tuvo una gran estrella para ganarse el carisma y admiración de las personas frente a Corvettes, Mustangs y Chargers de la época.